Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar o momento donde me estén viendo. Hoy un nuevo capítulo o una nueva secuencia de encuentros donde vamos a compartir miren, este maravilloso libro, La sabiduría de las emociones. Es un libro muy chiquito, pero súper, súper valioso de Norberto Levi. Este libro, les cuento, lo descubro cuando hace 3 años, creo ya, sí, 3 o 4 años, me dispuse a estudiar coaching, coaching ontológico, y entre toda la literatura que estuvimos leyendo, todos los libros, uno era este. Yo dije, ay, pero qué, ¿no? A mí me encanta leer y estoy acostumbrada a leer, bueno, libros por ahí, ¿no? Me encantan así, miren, estoy con este también. Eh, entonces cuando dije, ay, qué chiquito, lo termino en una tarde, ¿no? Pero saben que lo leí varias veces porque es tan valioso lo que dice y vieron eso cuando a mí me pasa que leo un libro y a veces dice tanto en dos oraciones que lo vuelvo a releer y me quedo en esas oraciones reflexionando, ¿no? Que de hecho, eh, bueno, lo resalté, ¿no? Aprendí con un autor, ahí, ¿no? A que se pueden resaltar los libros. Antes tenía la creencia de no, el libro dejarlo impecable, no resaltarlo, y no, justamente el libro es un material, o por lo menos para mí, de consulta permanente, y por qué no resaltar aquellos que nos llama la atención, ¿no? Así que me parece súper valioso resaltarlo. Bueno, este libro dice el subtítulo. La sabiduría de las emociones es el título y el subtítulo es Descubre lo que nos enseña el miedo, la culpa, la vergüenza. Y ahora que está tan de moda, ¿no? Vieron que hay momentos que se ponen de moda distintos temas y con la parte 2 de la película Intensamente vuelve a resurgir todo esto de las emociones. Entonces me parece muy atinado compartirlo, ¿no? Eh, bueno, es un libro, vamos a leer lo que dice la contratapa. Las emociones consideradas conflictivas por nuestra sociedad son en realidad, y miren lo que dice acá, valiosas señales que remiten a problemas latentes. Es decir, que esta emoción, por ejemplo el miedo, que uno considera negativa, me está avisando, o sea, es una señal que hay algún tipo de tema a resolver que está ahí latente, ¿no? Problema latente. Así dice acá, el miedo señala, por ejemplo, una desproporción entre una amenaza, siempre que yo percibo, ¿no? Una amenaza y los recursos con que se cuentan para resolverla. Es decir, si yo me encuentro, no sé, eh, voy caminando a la noche, qué sé yo, 2 de la mañana por una calle, eh, oscura, obviamente a esa hora, que no conozco, un barrio que nunca transito, son las 2 de la mañana y veo el, que dobla la esquina 3 hombres, y los noto así que están medio borrachos, bueno, voy a sentir miedo, porque claro, ahí yo siento que eso es una amenaza en ese momento para mí, y hay una desproporción entre los recursos que yo tengo, pues estoy sola, soy una mujer, estoy sola, y ahí hay 3 hombres. Entonces, pero ¿qué pasa? Esto que cuento es una situación real, ¿no? Que está sucediendo, pero también me puede pasar que yo esté imaginando este escenario. Y es un escenario que no esté sucediendo y que de hecho por ahí no suceda nunca. Y también voy a sentir esa emoción del miedo, porque recordemos que todo lo que la mente como que no distingue entre lo que está sucediendo realmente y lo que es imaginado, entonces reacciona de la misma manera. Sigue. Por ejemplo, la ira, dice, es el resultado de un deseo frustrado por algún obstáculo. Yo cuando leí esto de la ira me pareció fantástico. Y el sentimiento de culpa indica que hemos transgredido alguna norma de nuestro código moral. Entonces ahí yo me siento culpable.
Solo si aprendemos a interpretar correctamente la información que nos aportan estas emociones negativas, la pone entre comillas, podremos aprovecharlas para localizar el problema subyacente, digamos que yo no estaría identificando, y empezar a actuar para solucionarlos. Es decir, que nos está diciendo que la emoción es un gran recurso que tengo si lo puedo, si lo sé utilizar a mi favor para traspasarla, o sea, para mirar más allá de lo que es la emoción en sí, para mirar más allá del miedo, más allá de la culpa, más allá de la ira y ver qué es lo que me está pasando. Si la información, la emoción, perdón, me trae información valiosa. Esto es, creo que por algo lo dice en la contratapa, ¿no? Porque es el punto de partida desde donde empieza a abordar Norberto Levi este tema de las emociones. Bueno, hoy vamos a ver solamente la introducción general y después en los encuentros siguientes vamos a ir emoción por emoción. Vamos a leer el índice, así ya sabemos qué nos esperan en los próximos encuentros. Bueno, hoy la introducción, después el capítulo 1 habla del miedo. Y no solo le pone miedo, sino que le dan un título al capítulo y dice la dignidad del miedo. Cuando abordemos este tema vamos a darnos cuenta por qué lo nombra así, ¿no? El capítulo 2 el enojo que resuelve. Capítulo 3, la culpa que tortura y la culpa que repara. Acá hace una división, está buenísimo este capítulo. El 4, exigencia y excelencia. El 5, aprender de la envidia. El 6, la vergüenza y su curación. Bueno, aborda las 1, 2, 3, las 5 6 emociones más significativas o las que seguramente todos atravesamos, las más universales, pero obviamente que hay muchas otras emociones, pero me parece que ya este libro para entender un poquito más allá es fabuloso. Bueno, vamos solo con la introducción, que son dos hojitas, y en los próximos capítulos vemos el resto. Introducción general. El propósito central de este libro es mostrar hasta qué punto está presente en la naturaleza misma de las emociones categorizadas como conflictivas su condición de señal. Acá vuelve a decir que es una señal y yo agregaría una valiosa señal. Del mismo modo que las luces, bueno, estas comparaciones que hace son bárbaras. Del mismo modo que las luces del tablero de mandos del automóvil se encienden e indican que ha subido la temperatura o queda poco combustible, cada emoción es una luz de tonalidad específica que se enciende e indica que existe un problema a resolver. O sea, no es lo que hay que mirar la emoción, sino más allá. El miedo, la ira, la culpa, la envidia, etcétera, son estupendas y refinadísimas señales, como todo el universo es simbólico, ¿no? Nos habla siempre a través de símbolos. Estupendas y refinadísimas señales que alertan cada una de ellas acerca de un problema particular y su función, la función de la emoción, es remitir a ese problema, o sea, que sea el puente que a mí me lleve a identificar cuál es ese problema que me está señalando y poder resolverlo. Por lo tanto, las emociones son aprovechadas completamente cuando uno aprende qué problema específico detecta cada emoción y cuál es el camino que resuelve el problema detectado. Cuando esto ocurre, uno se concentra en la resolución del problema y le agradece a la emoción haber orientado la mirada en esa dirección, por más dolorosa e inquietante que dicha emoción pueda haber parecido al comienzo. Continuando con la metáfora del tablero de mandos, las luces se aprovechan en toda su utilidad cuando uno aprende qué es lo que indica cada una y sabe además cómo encaminarse a resolver el problema que registra. Por ejemplo, para el caso de los que manejamos autos,
Sé que la luz que se encendió indica que hay poco combustible y sé cómo dirigirme hacia la próxima estación de servicio, gasolinera, etcétera. Cuando llego allí y cargo combustible, he completado el circuito resolutivo que la luz puso en marcha. Solemos creer que las emociones son el problema, que el miedo, el enojo, la culpa, etcétera, son los problemas que nos acosan. Esto es maravilloso para mí, fue súper revelador. Y no es así. Se convierten en problemas cuando no sabemos cómo aprovechar la información que brindan, cuando nos enredamos en ellas y nuestra ignorancia emocional las convierte en un problema más. Y sí, porque la verdad que por lo menos a mí no me enseñaron ni en el colegio, ni mis padres a gestionar las emociones, ¿no? Creo que es algo que se está dando de a poco. Por ahí estas generaciones sí, ¿no? Nosotros como padres quizás estamos un poco más, eh, diría empapados, un poco más, trabajamos un poco más estos temas y tratamos de compartirlo con nuestros hijos, pero en mi educación seguramente la mayoría creo que no. Entonces, sí, cada uno de estos estados agrega más sufrimiento estéril, es decir, si yo me concentro en la emoción, a la experiencia que vivimos, pero repitámoslo una vez más. No es la emoción en sí lo que perturba, sino el no haber aprendido aún cómo leer y aprovechar la información que transmite. Y eso es lo que creo que apunta el libro. En esta obra presentamos un análisis de cada emoción, describimos los errores más habituales que cometemos en relación con cada una de ellas y mostramos de la forma más detallada posible cuál es el problema que cada emoción señala. En este primer libro comenzamos con las tres emociones conflictivas consideradas tradicionalmente como las básicas y universales: miedo, ira y culpa. En esta primera parte, diría, ¿no? Primer libro. Añadimos a ellas la envidia, considerada habitualmente como el prototipo de la emoción negativa. Claro, porque no, ya decir que uno siente envidia es como que ya te da vergüenza decir que sentís envidia, y obviamente todos pasamos por eso, no sé. Yo me acuerdo cuando era chica, tenía una vecina en el barrio, un poco más grande que yo, que tenía un pelo largo, divino, rubio, no me acuerdo si era lacio o con rulos, pero yo cada vez que la veía pasar decía, pero wow, me encantaba, como que soñaba tener ese pelo, ese cabello tan luminoso, rubio, largo, divino, pero además ella era divina. Y sí, obviamente que sentía envidia, pero no la contaba, no era, estaba mal visto decirlo, ¿no? Ni le conté a mi mamá ni a mis amigas, y así, como ese ejemplo, me han pasado un montón de veces, ¿no? Prototipo de la emoción negativa, la envidia. Y la vergüenza, que si bien parece tener un tono menor en relación con las anteriores, cuando se la padece, inhibe fuertemente la posibilidad de expresarse de un modo espontáneo y creativo. Sí, la vergüenza me acuerdo también de experimentarla, y de hecho yo era de ponerme colorada cuando me decían algo que me intimidaba, ¿no? Y claro, no era solo sentir vergüenza, sino que al ponerte colorada los demás se dan cuenta que te estás sintiendo avergonzado, y peor, porque te empiezan a decir, ay, no te pongas colorada, y peor te pones colorada. Así que es muy movilizador, bueno, es fuerte, es fuerte. Y más cuando te pasa cuando sos adolescente o más chica, ¿no? Que uno está en proceso de ir formándose su personalidad, su persona. Entonces, quizás, como dice acá, inhibe la vergüenza, inhibe la posibilidad, cuando la padeces fuerte, ¿no? De expresarse de un modo espontáneo y creativo, porque te empezás a limitar, te empezás a acartonar, ¿no? Y por las dudas, ¿qué pasa? Como cuando decís algo o te sonrojas y los demás se dan cuenta, empezás a no decir nada. Entonces te empezás a callar. Tiene un montón de derivación, ¿no? Incluimos también un análisis de la exigencia, que no es estrictamente una emoción, sino más bien una actitud, una manera de intentar producir ciertos resultados. Lo hacemos porque forma parte del universo periférico de las emociones, está muy acertado incluirla, y porque su extensión y las confusiones que existen asociadas a ella
producen mucho sufrimiento estéril. Quedan para el próximo libro las emociones conflictivas restantes: celos, competencia, resentimiento, voracidad. No sé si tiene otro libro, pero estaría buenísimo, ahora que lo dice acá, lo recuerdo, tenerlo, ¿no? Y también el amor. El amor no es, por cierto, una emoción conflictiva, sino una calidad de la energía. Para ser más precisos, se trata de una calidad de interacción. Para hacer esta interacción que se manifiesta en todos los planos y que en última instancia es la que posibilita la vida, la que permite tanto que una célula exista y coopere con otra, como en la dimensión más macroscópica, aquello a lo que se refería Goethe cuando expresaba: he visto el amor que mueve el sol y las demás estrellas. Una vez escuché una definición de amor que me pareció bárbara, que es amor, pero no el amor romántico de los regalitos y los chocolates o eh, las mariposas en la panza, sino como aquello que es la sustancia que une todo el universo, ¿no? Aquello que mantiene unidad las cosas, como si nosotros, vieron que nosotros somos energía e información, ¿no? Y tiene un orden esa energía de información. Lo que te mantiene en orden es justamente esto, el amor, ¿no? eh, que se podría traducir a nivel científico como unidad, orden y armonía, ¿no? Como que todo aquello que está en unidad, está en orden, ¿sí? Un orden y está en armonía, está vibrando en amor. Si no, sería como el caos o el desorden. Entonces, cuando está vibrando en el amor, o sea, en unidad, orden y armonía, todo fluye porque es la sustancia del universo que todo lo manifiesta, digamos, en orden. O sea, vibrando en amor va fluyendo de manera natural cómo estaría creado el universo, pero bueno, eso por ahí lo dejamos para otro video, pero lo quería nombrar porque acá se refiere al amor. Bien, seguimos. Ya media carilla y terminamos. Por más lejana y opacada que parezca, también es posible reconocer esa esencia amorosa aún en las emociones más conflictivas y percibir, además, las vicisitudes que dicha energía recorrió hasta convertirse en la respuesta destructiva actual. Vicisitudes de frustraciones, desorganizaciones, conclusiones equivocadas, confusión, hasta el aparentemente más completo extravío de sí. Está hablando un poco del proceso de la emoción, ¿no? Cuando se puede encontrar el amor allí donde parece que el amor no está, es cuando se devuelve a cada emoción su sentido más profundo. Es cuando puede accederse a la sabiduría de las emociones, que es el título del libro. Esta obra invita al lector a explorar el modo en que está presente en sí mismo cada emoción sobre la que lee. Por tal razón, se aprovecha mejor la lectura cuando se destina un tiempo para observar cuál es la resonancia personal que le produce lo que ha leído. Es decir, en ese sentido, en este encuentro lo que hemos escuchado, porque bueno, yo estoy leyendo, ustedes están escuchando. Es decir, en qué sentido confirma o modifica tanto su modo de sentir esa emoción como aquello que habitualmente piensa de ella. Esto está interesante porque, vieron, a mí me pasa que una cosa es a veces lo que pienso que es determinada emoción y lo que me pasa en el cuerpo con esa emoción, ¿no? Y a veces está esto disociado. Y siempre la razón es lo que pasa en el cuerpo, nunca lo que voy a pensar, obviamente, más en este caso de las emociones. Es por este motivo por lo que sugerimos no leer el libro de acuerdo con un orden corriente. Esto está bueno porque yo creo que empecé por la envidia, sí, fui como variando. Pero bueno, acá después en la lista de reproducción van a tener cada emoción por separado y ustedes vayan a la que les resuena. Y si no les resuena una, ni lo miren, y si no les resuena ninguna, tampoco, ¿no? Este, en un orden corriente, pensando por el principio ni seguir el orden del índice temático, sino más bien abordar cada vez la emoción que al lector más le interese, ya sea por la atracción que pueda producirle o sencillamente porque siente que la está padeciendo. Es un material de consulta interesante, ¿no? Porque es cierto que
Bueno, lo que creo es que nunca vamos a dejar de sentir las emociones, que vamos a ir navegando por las distintas emociones. Creo que lo interesante es comprenderlas, también saber qué me pasa a mí con esa emoción, más allá de por ahí lo que se diga en general, que puede ser algo para tener un pantallazo, pero siempre pienso que cada uno la experimenta de manera personal y propia. No sé, vieron que uno puede sentir, en general por ahí lo sentimos en determinada parte del cuerpo, pero cada uno es distinto y puede sentirlo diferente sin duda. Así que este tema de reconocer dónde en el cuerpo estoy sintiendo esa emoción, me parece que es súper valioso porque nos da un nivel de sutileza y de conocimiento del propio cuerpo y de qué es lo que me sucede y cómo es el proceso, que es súper interesante para lo que dice en el libro, que el tema no es la emoción en sí, sino comprender qué me está avisando, ¿no? Esto que el tema del principio, que la emoción es una señal que me está diciendo que hay algo latente, un problema, un desafío, algo que está ahí latente y la resolución se va a dar cuando yo identifique de qué me quiere avisar esa emoción. Bueno, bien, hasta acá llegamos con este maravilloso libro que empezamos hoy de Norberto Levi, La sabiduría de las emociones. Descubre lo que nos enseña el miedo, culpa, vergüenza y en el próximo capítulo ya nos metemos en el próximo encuentro con el capítulo 1 que va a hablar del miedo. Y vamos a ver si lo hacemos en un solo capítulo o en un solo encuentro, en varios, porque vieron que yo voy leyendo un poquito y me baja algo para compartir y así. Tampoco quiero que se haga un video tan largo, llevamos 20 y pico de minutos, porque está bueno que tenga esta duración para no aburrir tanto. Bueno, gracias por acompañarme en este nuevo desafío. Espero que aporte y nos vemos en el próximo encuentro. Que tengan una excelente jornada. Chau, chau.